se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta. fiesta, hacemos fiesta. Hacemos fiesta, 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 fiesta. Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Si todo cae a mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor nubla mi visión, tú
escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, eterno y de la gloria. Señor, hoy queremos ocuparnos primeramente, Padre Santo, de las personas que se encuentran con algún quebranto de salud. No únicamente, Padre Celestial, por el COVID, sino por otras enfermedades y otras situaciones que también han llegado, Padre Santo. Creo que es el tiempo preciso, Padre Celestial, para orar, para que tú sanes nuestra tierra. Hoy tu pueblo se humilla delante de ti, Padre Celestial, en oración, y estamos, este pequeño grupo de hermanos, clamando a ti, Padre Santo, por la restitución de nuestra tierra. Porque este asunto de la pandemia no únicamente tiene que ver con la muerte por el virus, sino que ha demostrado otro tipo de cosas. Hay gente que se siente muy sola, hay ataques depresivos. Hay gente, Padre Celestial, que estaba muy activa, pero porque estaba ocupada, pero los meses o las semanas con permanencia en casa demostraron, Padre Celestial, que teníamos vacíos que llenar. Y yo estoy clamando a ti por eso, Padre Celestial, porque no se trata nuestra vida cristiana de un activismo religioso, de un activismo cotidiano, de levantarnos todos los días, ir al trabajo, despachar los esposos, despachar los niños en la ruta, recoger los niños de la escuela, ir a la iglesia el martes y el domingo y los sábados. No se trata de esto. Se trata de que así nosotros estemos solos en casa y sin salir por el asunto de la pandemia, entendamos que tú eres suficiente y que tú nos puedes llenar en todas las cosas. A ese nivel de plenitud debemos llegar como iglesia. Yo clamo a ti, Padre Celestial, por las personas que tienen algún tipo de dolencia, sea física o sea del alma y en su corazón. Que tú seas, Padre Celestial, refugio y respuesta para cada uno de ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, clamamos a ti, Padre Celestial, para que en este tiempo tú nos hables, para que tú puedas bendecir tu iglesia. No hay nada que se escape de tu soberanía y de tu mano. Revélate a las personas que todavía tienen duda de si tú eres real o no. Nosotros clamamos a ti por nuestros familiares, Padre Celestial, que no han llegado todavía a tus pies, porque si hay una cosa que nos duele y nos aqueja, es que haya personas que todavía no tengan esta revelación de Cristo en sus vidas. Clamamos a ti también, Padre Celestial, porque nosotros también somos manos y brazos tuyos en la tierra. Y si tú tienes que usarnos a nosotros, Señor, para poderte revelar a nuestra familia, a nuestros amigos cercanos y lejanos que no conocen todavía de ti, hazlo, Padre Celestial. Permite que nosotros pulamos lo que tenemos que pulir y que nosotros seamos cartas abiertas que puedan testificar del amor de Cristo, porque aquí hay una iglesia que te espera y no hay nada mejor que entender que el día que tú llegues a tierra podamos irnos con todas las personas que nosotros amamos. Oramos por nuestro país. Oramos, Padre Celestial, por las instituciones, por los gobernantes. Oro, Padre Celestial, por la iglesia como tal, por cada uno de los hermanos y de las hermanas. Los pongo delante de ti, Padre Celestial, para que tú pongas en ellos denuedo, para que pongas en ellos esperanza en este tiempo de dificultad. Solo tú sabes, Padre Celestial, porque nosotros somos tus hijos y tú nos conoces. Solo tú sabes, Padre Celestial, cuántos de nosotros hemos deseado en un punto decir no más. Y como decimos coloquialmente en nuestro país, tirar la toalla. Solo tú sabes, Padre Celestial, cuántos por el asunto de la pandemia y cambios en sus vidas están todavía adaptando a nuevas cosas. Y es difícil, Padre Celestial, pero no imposible porque te tenemos a ti. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos a ti y colocamos este tiempo de predicación en tus manos. En señal del profeta Isaías, Padre Celestial, pasa el carbón por los labios del predicador, para que no profiera insultos, sino palabra santa y que esté en tu mente y en tu corazón para tu iglesia, en tu santo y único nombre. Amén y amén, Señor. Amados, muy buenos días, un abrazo tremendamente especial. Es un gusto poder verles y poder saludarles, la verdad. Amados, hoy estaremos trabajando en el libro de Éxodo,
y es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en su capítulo 12, Éxodo capítulo 12, y el título que el Señor nos regala para el día de hoy es propósito, propósito. Este que muchas veces no vemos por la desolación. Este propósito de Dios para nuestra vida que algunas veces parece inane, intrascendente, aún inerte, porque no sentimos literalmente que nuestra vida esté teniendo propósito. Si algo ha hecho este asunto de la pandemia es colocarnos en jaque, hablando un poco del juego de ajedrez. Nos ha puesto a muchos en jaque porque cuando uno habla con la gente, hay gente que no le encuentra muchas veces ni sentido a la vida y no sabe cómo avanzar. Para los que nos hemos sentido así, hay una muy buena noticia. Ayer lo hablábamos en el servicio de los jóvenes, no nos corresponde a nosotros tener la estrategia a través de la cual vamos a salir de este tiempo, le corresponde al Señor. La iglesia no puede desgastarse en lo que Dios no la llamó a desgastarse. Y, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Él sabe qué vamos a hacer. ¿Qué te corresponde hacer a vos? Obedecer en la tierra. Ya, no tenés que hacer nada más. Es muy en serio. Pero es que no se desespera, pastor. Desespérese lo que quiera, pero no se ponga a inventar cosas porque Dios está al control de nuestra vida. Pues si no, ¿para qué lo tenemos a Él? O sea, el problema de muchos de nosotros en la iglesia es que intentamos hacer el trabajo que le corresponde hacer al Señor. Entonces, nuestra salud emocional es de Él, nuestra salud física es de Él, nuestros hijos son de Él, nuestros esposos y esposas son de Él, nuestra familia es de Él, nuestras finanzas son de Él, la paz mental es de Él. O sea, aquí no hay nada que el ser humano puede hacer. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice Mateo capítulo 6. O sea, por más de que vos te afanes y te estreses, no vas a solucionar nada. Entonces, deja tu show y entregale todas las cosas al Señor, pero entregáselas. O sea, no de dientes para afuera, Señor, te entrego esta situación y después estás afanado por eso. No, entregáselas. En Éxodo capítulo 12, hablando del propósito del Señor para nuestra vida, y confiemos en Dios en sacar lo que más podamos hoy. Si en 8 días necesitamos reforzar un poco el texto, lo hacemos, no hay problema, porque no nos interesa correr con las predicaciones, sino que todos seamos edificados y bendecidos. Éxodo 12, versículo 33, muestra un asunto maravilloso. Y la palabra del Señor, dirección del Espíritu Santo, con él vamos a leer Éxodo capítulo 12, 33 en adelante, que muestra esta salida de la nación de Israel, ¿ok? La palabra del Señor dice en el versículo 33 lo siguiente: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Hay que explicar un poco este versículo y de ahí leemos de corrido. Ellos los quieren sacar porque han venido todas las plagas, ¿cierto? Entonces, la última plaga es la plaga de los primogénitos. Entonces, lo que pasa acá es que ya Egipto está diciendo, nos hemos dado cuenta que Dios está con ellos, que el Dios de ellos es más poderoso que nuestro Dios, que es el faraón. Entonces, por favor, váyanse, porque por ustedes nos ha venido todo este mal. Porque Dios colocó unas plagas para poder liberar a su pueblo. Entonces, aquí no es como que, ve, esta gente cuando cambió de pensamiento. No, esta gente no ha cambiado de pensamiento. Esta gente lo que está haciendo es decirles, váyanse, porque por ustedes han venido las plagas, ¿ok? Entonces, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie sin contar a los niños. También subió con ellos
grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todos los escuadrones de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Amados, propósito. El propósito del Señor para nuestra vida. Nosotros siempre hemos luchado mucho, y yo digo que es una lucha, porque al final cuando no entendemos muy bien lo que está pasando, nosotros empezamos a pelear contra eso, ¿cierto? Siempre hemos tenido mucha lucha con lo que es el propósito del Señor para nuestra vida. El propósito de Dios para la vida de la gente es algo tan importante que por eso hay tantos timadores creyendo adivinar el futuro. O sea, este asunto de saber qué va a pasar conmigo mañana, de saber si me va a ir bien en los negocios, de saber si me va a ir bien en el amor, tiene demasiado problema. Porque nosotros nos hemos encontrado con una generación, no sé si tanto las anteriores como esta, que consulta mucho los brujos, literalmente. Y nosotros acá tenemos un asunto bien especial, y yo hacía la reflexión en diciembre del año pasado. Te das cuenta que cuando nosotros celebramos en diciembre que nos ha nacido un Salvador, no estamos entrando en debate si fue esa fecha o no, porque pues los que tenemos un acercamiento a la Biblia entendemos que por las estrellas que estaban guiando en esta región del país, eso es marzo o septiembre, pero la fecha no es importante, lo importante es que nos ha nacido un Salvador. Y yo hacía una reflexión en diciembre pasado cuando nos estaban haciendo un Salvador, pero al ladito de que nos ha nacido un Salvador tenemos tantos agüeros. Yo no sabía que la gente tenía tanto agüero. Entonces, yo recuerdo que estábamos el 31 de diciembre, y ustedes saben que yo el 31 de diciembre le predico a mi familia, ¿ok? Desde hace como unos 8 o 9 años, a una tía se le ocurrió que en la casa, en nuestra familia teníamos médicos, enfermeras, teníamos ingenieros, teníamos tal, pero que ahora teníamos un sacerdote en casa que era médico y que médico tenía que predicar. Y resulta que desde hace 8 o 9 años pues yo empiezo a predicar a la familia. En ese orden de ideas, estamos el 31 de diciembre predicando. Y eso es una de las, no sé si la palabra es lucha, pero uno como de los desazones que yo tengo, porque yo quiero que mi familia llegue a los pies de Cristo y dejen tanta cosa, ¿no? Entonces, hermano, yo nunca había comido tanta uva como en diciembre pasado. Ay, perdón. A mí me decían que tenga 12 uvas para el deseo y el negro con hambre. Yo, pues pase esa joda, y yo me comiera mi uva. Y eso me dieron uvas, hermano, de la Isabela, de la chilena, de la verde, y el negro, meta uva, meta uva. Pues yo no entiendo por qué la gente piensa que en serio puede pedir deseos. Y hermano, si usted todavía se come sus uvas pensando que puede pedir 12 deseos o alguna vaina así, pues yo voy a orar para que usted pueda comer, pero eso no funciona así, ¿cierto? Hay una cosa que se llama propósito del Señor para nuestra vida. Y el propósito del Señor para nuestra vida está por encima de comerse unas uvas o no comérselas. O sea, el plan de Dios para nuestra vida no tiene que ver con uvas, no tiene que ver con lentejas, no tiene que ver con agua de ruda, con lo que ponen los caballos, con la herradura detrás de la puerta, con la mata de sábila. Eso no tiene que ver con eso. Nuestro propósito para el Señor está más allá de simples creencias que le han hecho pensar a la gente que es en eso que tienen que reposar y no su mente en Cristo. ¿Cuán lejos estamos algunas veces de la verdad?
Y el propósito del Señor para nuestra vida queda muy difícil poder notarlo eh, cuando estamos siendo vulnerables o cuando estamos sufriendo. O sea, el propósito del Señor para nuestra vida cuando todo parece estar bien es muy fácil notarlo y le damos la gloria al Señor. Pero cuando algunas cosas no están bien y esta pandemia que vamos para 2 años, esto sí ha truncado un poco planes que se tenían, ha cambiado algunos mecanismos, ahí es muy difícil ver el propósito del Señor y creemos que somos ahora nosotros los encargados de nuestro plan y de nuestra coyuntura y de nuestro propósito, y al parecer le quitamos a Dios el mando de nuestra vida y empezamos a hacer un poco de cosas que Dios no nos ha llamado a hacer solo por estar supuestamente en pandemia y estar amarados. El propósito del Señor para nuestra vida, tan siquiera los que vamos a tratar en este tiempo de hoy, tiene que ver con 2 palabras o 2 puntos de predicación. El primer punto de predicación es la palabra obediencia y el segundo punto de predicación es la palabra confianza. O sea, hoy necesito que ahí en tu casa te aprendas 2 palabras. Una es obediencia y otra es confianza. Sencillo, ¿cierto? Vamos a desarrollar el tema. Primer punto de predicación es obediencia. Yo leo Éxodo 12:35. Hablando de la obediencia, la palabra del Señor dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Vamos a leer hasta la coma, ¿cierto? Cuando cualquier persona pueda leer esta historia y dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, uno dice, qué lumbrera de pueblo, pero qué juicio de muchachos, ¿cierto? Después de la coma dice, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. La pregunta que tengo hoy para ustedes como asamblea es, ¿quién no obedece cuando de pedir alhajas de plata, de oro y vestidos se trata? Si usted me conoce, sabe para dónde voy. Es muy fácil obedecer a Moisés cuando de despojar a Egipto se trata. O sea, en este texto que estamos leyendo, de Ramesés a Sucot, es extraordinariamente fácil obedecer, porque no hay luchas, porque no hay problemas. Éxodo 12, 36 y 38 muestra algo, a través de lo cual podemos evidenciar por qué es tan fácil obedecer. Y Dios quiere gente madura, no gente caprichosa, como unos niñitos pequeños que cuando el papá les compra el dulce o el helado están muy felices con el papá. Y cuando el papá dice, no, no puedes comer dulce y helado y toca comer verduras o no te puedo comprar eso, empezamos a hacer pataleta y le decimos al papá y a la mamá, ya no te quiero. O sea, Dios no quiere esa vuelta, hermano. Dios quiere gente madura. Iglesia, para lo que nosotros estamos pensando como congregación, se necesita gente madura. Gente que no únicamente ame al Señor cuando las cosas vayan bien, sino cuando las cosas vayan mal. Y la pandemia ha demostrado que no es únicamente COVID-19, porque la excusa fue esa. Y empezó a salir un poco de cosas, hermano, que nosotros tenemos, aún como hijos de Dios, en medio de la pandemia. Dios mío, yo no sabía que me sentía tan solo. Yo nunca había tenido ataques depresivos. O sea, hay gente que está empezando a reflexionar en esto. ¿Por qué? Porque la pandemia sacó otro tipo de cosas. Y yo sí como pastor le doy gracias al Señor que la pandemia haya sacado todo este tipo de cosas para entregárselas al Señor y que puedan ser corregidas. Éxodo 36 y 38 refuerza un poco el tema. Éxodo 12, 36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Reitero la pregunta, ¿así quién no obedece? El versículo 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Así, ¿quién no obedece a Dios? Es que así es muy fácil. Vea, de Ramesés a Sucot, muchas personas se han quedado entre Ramesés y Sucot. Cuando no hay problema, Faraón no te persigue, no hay que andar pasando mares, no hay que andar que uno va a tomar y que el agua está amarga y que se acabó el agua y que llevan codornices y que venga el maná. O sea, es muy fácil obedecer. Con ganado, con ovejas, con demasiada gente,
con los egipcios antes diciéndole, váyase, váyase, váyase. ¿Y qué se quiere llevar, su merced? Alhajas de plata, tenga. Oro, tenga. Joyas y prendas preciosas y vestidos, tenga. Pues así todos decimos, pastor, páseme ese micrófono en la iglesia el domingo y voy a testificar que Dios es poderoso, porque me pagó la deuda, me dio casa, eduqué a mis hijos, amén, 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 y todo lo que usted y yo ya sabemos. Así, ¿quién no glorifica al Señor? Pero ¿sabes cuándo quiere ver Dios la gloria para Él? Cuando Él decida llevarse un familiar, sea por pandemia o por otra cosa, y la iglesia le siga dando la gloria a Dios. Cuando no tenés empleo, y gloria a Dios porque confío en que Él me sostiene. De Ramesés a Sucot, no, hermano. Y cuando usted lee la historia complementada con Deuteronomio y con el libro de Números, se da cuenta que es que Dios fue una maravilla. De noche, ¿sabes qué pasaba? Hacía frío. ¿Sabes qué se inventó Dios? O sea, el primer calefactor de la historia lo inventó Dios, una columna de fuego ahí, iban calientitos sin problema. ¿Quién no obedece? No, pero que de día el calor era una cosa abrasador de 45 a 50 grados en este desierto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les puso una nube, el primer paraguas de la historia. Y es muy fácil, o sea, con aire acondicionado en el desierto, cualquiera obedece. Y cuando las cosas se ponen feas, ¿qué pasa, iglesia? Es que esa es la respuesta que tenemos que darle al Señor. Darle gloria al Señor cuando Dios te paga la deuda, cuando tus hijos salen de la universidad, cuando, mira, la palabra dice que hay que adorarle a tiempo y afuera de tiempo, con cosas buenas y con cosas malas. Entonces, ¿por qué nuestra característica cambia cuando el asunto cambia? ¿No será que nosotros estamos más cerca de algo llamado actitud positiva que de algo llamado fe? Porque la actitud positiva es muy positiva cuando todo va bien, pero cuando las cosas van mal, la actitud positiva cambia en actitud negativa. Pero la fe, así las cosas positivas se tornen en cosas no tan positivas o negativas, la fe permanece para siempre. ¿No será que hay que apuntarle más a la fe que a la actitud positiva? Porque es que la fe no es el autoconvencimiento de que todo va a salir bien. Yo tengo fe en que todo va a salir bien, pastor. Amén. Y si salen mal, ¿cuál es tu fe? ¿En serio? Porque es que la pandemia ha sacado algo. Alguna gente la han botado del trabajo, los ahorros se han acabado y no únicamente COVID-19, han salido otras enfermedades. Pastores, llevo año y medio pidiéndole al Señor por mi enfermedad y no me curo y no me sano. ¿Y qué pasa? La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Tu fe no siempre tiene que ser la misma, porque hasta el que les está hablando, algún momento tiene desafíos de fe. Y la fe se pone chiquititica, chiquititica. Claro que sí que nos va a pasar. Claro que sí que nos va a pasar. ¿Nos tiene que pasar? Nos tiene que pasar. Pero es que, hermano, o sea, con alhajas de plata, de oro y con vestidos, cualquiera obedece al Señor. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 14 y vamos a leer solamente el versículo 11 y el versículo 12. Reitero, Éxodo capítulo 14, allá adelantico, pues no se demore mucho. En el versículo 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Escucha el 12, el atrevimiento, ¿no? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí ya se enteraron que Faraón venía detrás de ellos. Entonces, es lo que estamos hablando. Cuando el asunto parece estar muy bien, todos glorificamos al Señor. Pero cuando el asunto se pone un poco complicado, ahí no honramos al Señor. ¿Y cómo creen ustedes que se siente el Señor cuando nosotros únicamente le damos la honra y la gloria cuando todo está bien? Cuando puedes pagar la universidad de tus hijos, cuando hay varias proteínas en tu nevera y puedes escoger qué cocinar, cuando te suben el sueldo, cuando te promueven, cuando tu cuenta bancaria sigue subiendo, pero apenas Dios te quita toda esta cosa o permite, pues porque Dios no quita, apenas Dios permite que estas cosas como que se diluyan pues en el tiempo, ahí empiezan a tener dificultades y problemas. ¿Qué pasa con eso? ¿No será que nosotros, iglesia, tenemos que entender
que la obediencia al Señor tiene que estar por encima de lo que nosotros estemos viviendo en la vida cotidiana? O sea, ¿no será que lo que Dios espera de nosotros es un pueblo y una iglesia obediente, sea cual sea la circunstancia? ¿No será que lo que Dios espera de nosotros es que la obediencia no la coloquemos en si tenemos plata o no tenemos plata? O en si tenemos salud o no tenemos salud. Y pilas, porque cuando la cosa se pone mal, nosotros empezamos a hacer un poco de cosas como intentando buscar una solución. Y yo no sé si lo repetí en la predicación del martes o ayer con los jóvenes. Mira, el mejor estratega que nosotros tenemos es Dios. No nos corresponde a nosotros hacer la estrategia. A nosotros nos corresponde obedecerle a Dios, hacer lo que Él manda en su palabra. Pero pastor, todavía me siento enfermo, no importa. Pero pastor, todavía me siento quebradizo y vulnerable, no importa. La obediencia es lo que trae la sanidad a la tierra. Y yo veo que muchas veces el desespero como que nos gana y empezamos a hacer cosas que no tienen que ver con obediencia. Y a pasar de obedecer, empezamos a trabajar en nuestras fuerzas, tratando nosotros de hacer algo porque creemos que Dios se está demorando mucho. Ay, no, pero es que yo le he pedido mucho al Señor y Dios no resolvió. Ahora a mi manera. Hermano, yo le digo una cosa. Se puede estar metiendo usted en graves problemas. Obediencia. Y la obediencia siempre terminará en algo llamado confianza. Hermano, vea, Dios sabe lo que está haciendo. No lo entendemos todo, no lo entendemos todo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Vamos a leer Éxodo capítulo 13 en el versículo 17. Éxodo capítulo 13 en el versículo 17. Hay varias razones, aquí está una por la cual Dios permite que la nación de Israel, si ustedes son buenos biblistas, más adelante, después de leer el versículo, colocaremos un mapa para que ustedes se guíen un poco en lo que el pastor está diciendo, por si están perdiditos, no importa, ahí le vamos a colocar un mapa. Éxodo 13, 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era bordeando todo el mar Mediterráneo hacia arriba, ¿ok? Dice la palabra del Señor, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a ser preso en Egipto. Miremos el siguiente mapa, que yo creo que nos va a ilustrar un poco de qué es lo que el pastor está intentando plantear acá, para que ustedes tengan más claro cómo es que Dios termina haciendo lo que Él sabe que tiene que hacer, no lo que nosotros como hijos de Él pensamos que Él deba hacer. Mira, vamos a guiarnos por los puntos y así nos queda más fácil, ¿cierto? En este mapa podemos ver que ellos salen pues de Egipto, lógicamente. Si podemos ampliarlo un poquitico más, ahí, más que perfecto, ahí está perfecto. Las líneas lógicamente muestran la ruta que la nación de Israel tenía que hacer, o que Dios dijo que tenían que hacer. El camino de los filisteos es del punto 1, voy a hablarlo así para que nos entendamos, hacia la mano derecha, viendo el mapa de frente, cogiendo hacia Gaza, ¿cierto? Ese es el camino de los filisteos hacia arriba. Ellos, o sea, mucha gente podría pensar, bueno, pero si ese camino era más cerca para llegar a la tierra prometida, ¿por qué Dios no los llevó por ahí? Y aquí Dios está mostrando algo. Dios está diciendo, no vaya y sea que Faraón vuelva como a decir, no, pero perdimos toda la gente que teníamos esclavizada. Entonces vamos detrás de esta gente, hermano, porque si no, ¿quién va a producir aquí las pirámides? ¿Y quién va a hacer ladrillo? ¿Y quién va a hacer todo esto? Entonces, para que no les vaya a dar miedo, voy a llevarlos por otro camino. Cuando usted lee eso y lo combina con los primeros versículos de Éxodo capítulo 14, usted se va a dar cuenta que fue una estrategia que Dios tenía de poder encerrar a la nación de Israel entre montaña, montaña, mar, y atrás el faraón no tenían ningún punto por donde salir,
para poderse glorificar y poder deshacerse de una vez por todas de esta nación que por 430 años había oprimido al pueblo de Israel. Entonces, mira, ustedes pueden ver ahí lo que yo les dije anteriormente. De Ramesés a Sucot es muy fácil obedecer, porque ahí no hay problemas. Ahí vamos todos tranquilos, celebrando la Pascua, vamos con plata, con oro, con alhajas, con vestido. Pero en Pijajirot toca pasar el mar. Y ahí, donde está el puntico 3, es donde empiezan los problemas, porque nuestra confianza es diferente cuando estamos caminando hacia Sucot. Pero nuestra confianza siempre cambia cuando nos encontramos con parte rocosa, que es montaña, montaña, el mar a tus espaldas, Faraón a tus espaldas y el mar de frente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que yo les leía. Ahí el pueblo empieza a pelear. Mira, Dios sabe por qué camino se debe ir. Así el camino sea más largo. Porque esto que yo estoy predicando hoy tiene varias claves en el pasaje. Si ellos se van de Ramsés, por el camino de los filisteos, muchos de los que van, de hecho, los animales, porque todo este camino de los filisteos está invadido por territorio enemigo. Ustedes han escuchado que los filisteos, los jerjeseos, los jebuseos, todos esos están por ese camino. O sea, la nación de Israel apenas escuchara rumor de guerra, se devolvería a Egipto y no cumpliría el propósito de Dios para la vida de ellos. Entonces, pero Dios, ¿por qué no actúa más rápido, pastor? Dios sabe por qué hace las cosas. El mismo Dios está diciendo, si lo llevo por ese camino, el camino de los filisteos es camino de guerra y se van a regresar. Voy a llevarlos por otro camino. Todavía hay personas que le preguntan a Dios por qué no los llevó por el camino de los filisteos, sabiendo que era camino de un mes. Y Dios tiene varias respuestas para eso, dentro de las cuales yo me voy a atrever con ese mapa, ahí viéndolo, a decirte algunas. ¿Te das cuenta que si van por el camino de los filisteos, no hubiesen experimentado ninguno de los milagros que Dios hizo con ellos? Y cuando ya empezás a pensar así, decís, claro, pues Dios algunas veces se demora más, pero es para poderme mostrar su gloria y su poder. Ok, con razón todavía no estoy sano de lo que le estoy pidiendo al Señor. Él sabrá en qué momento tiene que hacerlo, pero yo no puedo perder la calma. Porque muchas veces nosotros queremos coger del punto 1 hacia la derecha, que es bordeando todo el mar Mediterráneo, llegar rápido donde los filisteos, y ahí los jebuseos y los jerjeseos nos matan. Por eso Dios no nos lleva por el camino más rápido. Si le pides a Dios que sus milagros operen en tu vida, ¿sabes para qué te tenés que preparar? Para luchar. Es muy en serio, hermanos. Porque muchas veces nosotros hacemos unas oraciones que yo como pastor digo, la gente no sabe que está orando. Señor, que haya un milagro en mí. ¿Sabes qué significa milagro? El milagro más grande que hubo en la nación de Israel fue conquistar la tierra prometida. ¿Tuvieron que batallar? Sí. O sea, que el milagro se hace batallando, sí. O sea, cuando le pedimos a Dios que por favor haga un milagro en nosotros, tenemos que prepararnos para tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles es que operan los milagros de Dios. El resto usted lo puede hacer, hermano. O sea, en los tiempos difíciles es que necesitamos los milagros de Dios. Y la gente muchas veces le dice, Dios, quiero experimentar un milagro. Entonces prepárate para pasar el mar. Porque si no es así, no lo podés lograr. Si ven exactamente que si ellos se van por el camino de los filisteos, por ejemplo, no hubieran podido recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí que queda más abajo. Una de las grandes preocupaciones de Dios, excelente, ahí está. Una de las grandes una de las grandes preocupaciones de Dios es que Canaán es una tierra que es muy idólatra. Ustedes recuerdan que ellos sacrificaban niños y se los daban a dioses, a Moloch, a Quemos, a dioses que ellos tenían como costumbre. Entonces Dios lo que le dice a Moisés es lo siguiente: vos tenés que ir al monte Sinaí, recibir las tablas, porque si no recibís las tablas, cuando te metas a Canaán, el pueblo se convierte en un pueblo idólatra.
Listo. Ay, Dios, pero tú, ¿por qué no haces más rápido las cosas conmigo? Porque si lo hace más rápido, no te da las tablas de la ley. Y llegas allá y te convertís en un pueblo idólatra. Y la razón quizá más poderosa, y ahí yo quiero ver el mapa completo, así como lo estamos viendo. Ustedes se dan cuenta que lo que Dios hizo con la nación de Israel a llevarlos por un camino que el ser humano puede pensar que es más largo, es asegurarles siempre la fuente hídrica. Ustedes se dan cuenta que si ellos se van desde el punto número 1 al punto número 11, que es Esiongeber, que eso es en Gadi, ustedes se dan cuenta que ellos van a quedar tirados por el desierto porque no tienen agua. Ustedes se dan cuenta que lo que Dios hace con la nación de Israel es llevarlo siempre con una fuente de agua, y el día que no hay, más o menos por el punto 4, por el punto 6, él ahí hace brotar de la peña agua. Entonces, cuando usted mira este mapa desde la perspectiva humana, usted dice, Dios nos hizo perder tiempo. Cuando usted mira este mapa desde la perspectiva de Dios, lo que Dios hace al llevarlos en el recorrido que Dios los quiso llevar fue asegurarles que siempre tuvieran agua, porque sin agua el ser humano se muere. Tan simple y sencillo como es. Y algunas veces nosotros no entendemos por qué Dios hace que nuestra sanidad se demore un poco más. ¿Por qué Dios hace que la finanza se demore un poco más? ¿Por qué Dios hace que nos demoremos más en conseguir trabajo? De algo nos está cuidando el Señor, pero no entendemos. Mira, en Esiongeber, que es en Gadi, que es el punto número 11, creo que les dije, ahí pasan cosas demasiadamente importantes que de pronto en estos días lo vamos a ir predicando. Si ellos hacen una diagonal desde el punto número 1 hasta Esiongeber, ellos van a quedar tirados por el desierto. ¿Sabes qué hizo el Señor? Llevarlos por una fuente hídrica. O sea, Dios lo que hizo fue mostrar su maravilla en ellos para irlos preparando para la guerra, pero juntamente con ello, ellos siempre tuvieron la fuente hídrica. Cuando usted ve el mapa completo y ve todo lo que hizo Dios, usted dice, ah, pues con razón, Dios lo hizo así. Porque sencillamente sin agua la gente se muere. Y más arriba, cuando ustedes ven los últimos puntos, queda el mar muerto, pero después queda el mar de Galilea. O sea, Dios lo que hizo fue llevarlos siempre con agua. Y el día que faltó se las proporcionó de una roca. ¿Qué te intento decir con esto? Te das cuenta que Dios sabe por qué hace las cosas. El mapa podemos retirarlo ya. Hablando de confianza, te das cuenta que Dios sí sabe por qué hace las cosas. Pastor, muchas veces no entendemos nada de lo que está pasando con mi vida. ¿Por qué sufren los fieles y los justos? Hermano, esto es una cosa que solo el día que lleguemos al cielo le podemos preguntar al Señor. Pero muchos de los que estamos acá no sabemos por qué está pasando esto. Si hemos hecho las cosas bien. Porque es que el diablo intenta atacarte es por ese lado. Porque queda más fácil aplicar el punto teológico cuando vos sos infiel con el Señor y te va mal, porque usted sabe que está pagando una consecuencia. Pero cuando vos has hecho las cosas bien y no te salen las cosas tan de buena manera, cierto que el diablo te ataca y te dice, bueno, pero ¿no es que Dios es justo? ¿Y por qué si sos tan justo y si sos tan fiel al Señor y has hecho todo lo que manda su palabra, por qué no tenés plata? Y el diablo te acusa y te dice, ¿y por qué si sos tan bueno o tan buena delante del Señor y has cumplido con todos sus mandamientos, pues, por qué seguís enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, el diablo intenta confrontarte con eso. Y bíblicamente, con el mapa anterior, se demuestra que Dios sabe por qué hace las cosas y Dios sabe en qué momento las tiene que hacer. Entonces nosotros muchas veces no entendemos, iglesia, por qué Dios hace lo que hace en nuestra vida. Nosotros estamos en un tema coyuntural de este asunto llamado pandemia, ¿ok? Y muchas personas se han ido. Y yo le decía ayer a los jóvenes, a mí me ha tocado, ayer a los jóvenes y a la gente que estuvo ayer en el tiempo de ayuno de 7 a 8 de la mañana, yo les decía, mira, a mí me ha tocado ver mucha desolación en este tiempo. Y a mí me duele mucho ver a padres y a hijos enterrándose unos a otros.
Lo normal de la vida es que los viejos se vayan primero y vayan quedando los hijos. Es el ciclo natural de lo que Dios estableció. Algunas veces los viejos están enterrando a sus hijos por este virus. Y te das cuenta que ahí no entendemos por qué está pasando esto. Y te das cuenta que muchas veces nosotros no entendemos por qué le oramos tanto a Dios que sanara y que salvara a ese familiar. Y Dios en su soberanía decidió llevárselo. Y viene otra vez el ataque, Señor, pero si yo te pedí que lo sanaras. Señor, pero si yo oré. En la iglesia hicimos cadena y ayuno, hicimos cadena de oración para que tú salvaras a una persona. Y tú al final decides llevártelo, Señor. ¿Pero por qué? Y yo ayer intentaba explicar en el tiempo del ayuno, que ahí se me saltó un poquito la cadena y terminé casi que predicándoles un poco de lo que voy a decir a continuación a la gente ayer en el ayuno. Pero hermanos, mira, aquí nos toca trabajar bajo la madurez y la eficiencia espiritual. Aquí hay cosas que uno tiene que hacer y que tiene que aceptar, así el corazón y la mente le digan a uno que no. Yo te pongo un ejemplo y yo quiero hacerlo con el mayor respeto, porque estamos hablando de la muerte de alguien. Estamos hablando de familiares que han fallecido y cuando te acordás el corazón se duele. Y de pronto usted que me ha visto, hemos tenido charlas, llamadas o chat por ahí por internet, por el WhatsApp o por estas cosas pues de la internet y de pronto me ha dicho, no, pastor, es que mi corazón todavía me duele cuando vienen los recuerdos. Pues claro, hermano, a mí me ha tocado enterrar familia también. Un ex compañero mío de Millonarios, cuando yo era futbolista, está, hermano, súper grave en Bogotá. Hace como 2 meses o 1 mes y piquito murió John Mario Ramírez, el que me predicó a mí por primera vez. El que iba a ser el técnico de Patriotas en este semestre fue la persona que me compartió el evangelio en Bogotá y se murió. ¿Cómo crees que yo me siento? Hoy yo estoy feliz porque estoy predicando la palabra, pero el que me predicó a mí se lo llevó ese bendito virus. ¿Qué hacemos, hermano? Y son cosas que no son fáciles de entender, porque Dios lo permitió y muchas veces bajan lágrimas por tus mejillas. Y le decís, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué una muerte? ¿Pero por qué mis hijos todavía no llegan a tus caminos y son consagrados a ti? ¿Pero por qué mi esposo no se convierte? ¿Pero por qué? Y empezamos con el por qué ante Dios. Y yo había colocado un ejemplo hablando de la muerte, que es lo que más nos ha pesado en este momento, porque hemos enterrado jefes, compañeros de trabajo, familiares lejanos y cercanos y amigos. Yo te hago una pregunta, y esto tiene que romper un poco con al final un poco de egoísmo que nosotros tenemos. Supongamos que un familiar tuyo falleció y se fue para el cielo. Y Dios ve que vos acá en la tierra estás sufriendo mucho porque te acordás de él o de ella y te duele el corazón. Y Dios le dice a ese familiar, mire, familiar, allá su familia en la tierra está desconsolada por usted. Y Dios le dice a tu familiar, le doy la opción de que si usted quiere, que es un ejemplo que estoy colocando, ¿no? Para que no vayan a decir, el pastor se chifloreteó, el pastor está chiflado, predicando de que si un muerto puede venir. No, 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 es un ejemplo, amados. O sea, no vayan a decir, ay, hermano, porque yo me conozco mi gente. El pastor ahora el pastor está predicando que un muerto puede volver. Imagínese usted la locura. No, es un ejemplo. En este ejemplo que estoy colocando, Dios le dice a tu familiar, tu familia está inconsolable en la tierra. Si querés, andate para la tierra de nuevo. Y ese familiar se pone a mirar el cielo. Y la palabra, voy a dar descripciones de lo que dice que es el cielo, ¿no? Todo el día vamos a estar cantándole a él, santo, santo, santo. Ok. No hay necesidad de luz artificial porque su esplendor llena todo el lugar. Eso dice la palabra del Señor. Acá toca irse a unas minas, a buscar esmeraldas, a buscar oro, a buscar plata. La palabra del Señor dice que las calles son de oro. Le hago una pregunta honestamente. Bueno, y Dios le dice a ese familiar suyo, vea los canales televisivos para ver si usted se motiva a ir a la tierra. Entonces Dios le pone el primer canal a su familiar en el televisor, ¡pac! Y su familiar ve el primer canal. Y sale una señora diciendo, no, no, no,
No, mi hermano, yo vi al alcaldesa de Bogotá, a mí me respeta, hermano. No. Dios le dice, espere para que se antoje de la tierra. Segundo canal, ¡pa! Se lo pone. Y su familiar ve el segundo canal y sale un señor diciendo, este es un estado narcoterrorista. Petro, no. Le dice, espere que falta la perla, espere que falta la cereza del postre. Y le pone Dios el tercer canal a su familiar, ¡pa! Tercer canal. Y sale un tipo diciendo, el presidente Santos le dijo mentiras al país. Hermano, yo le hago la pregunta, en serio. ¿Usted cree que su familiar, después de haber probado el cielo, quiere venirse para la tierra por más de que usted esté sufriendo? Perdón si estoy siendo muy crudo con el pensamiento, pero usted me conoce y yo soy práctico en el tema, porque aquí no podemos perder el tiempo. Listo, estamos acompañando familias que están haciéndole el duelo a la muerte de familiares, pero yo te hago la pregunta. Si Dios le da la opción a tu familiar de haber probado el cielo, ¿usted cree que su familiar va a coger para la tierra? Hermano, eso no lo hace nadie. Entonces aquí tenemos que, así nos duela, así estemos destruidos, nos toca decir, yo sé que mi familiar está en un mejor lugar. Me duele berracamente, nos duele a todos. Pero aquí no podemos basarnos en el egoísmo. ¿Qué es mejor para el familiar? Estar en la tierra, de pronto sufriendo, de pronto conectado a máquinas, de pronto de hospital para hospital. Y sí, teníamos la esperanza de que Dios lo iba a dar, pero Dios en su soberanía decidió otro tipo de cosas. La pregunta que yo te hago es, ¿en serio le harías ese mal a tu familiar? ¿No estás pensando un poco que si le estás, o sea, si ese ejemplo que yo acabo de colocar, que está salido pues de los cabellos, porque el rico y Lázaro demuestra que nadie va de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, eso es bíblico, eso no lo podemos hacer. Pero aquí es uno o es el otro. O tu familiar se devuelve y vos estás tranquilo y lo traes a este mundo que está bien complicadito, o lo dejas allá adorando al Señor todo el tiempo. ¿No será que toca sacar un poco el egoísmo? Porque si únicamente estamos pensando en nuestra tristeza, no en el beneficio del familiar que se fue. Y yo quiero anticipadamente, como lo dije desde el principio, pedir perdón, porque yo no quiero herir a nadie. Mis predicaciones algunas veces se entienden muy mal y la gente entiende otro tipo de cosas, pues yo no sé por qué, pronto hablo muy enredado o no sé. Pero yo lo que te intento decir es, no quiero dañar tu corazón. Y no quiero jugar con la memoria de un ser querido que se haya ido. No, o sea, si usted me conoce, hermano, sabe que soy respetuoso de eso. Pero te intento decir, ¿no será que tenés que soltar un poco y tenés que dejar como ese egoísmo y decir, yo sé que mi familiar está en un mejor lugar? Que nos duele, claro, claro, pastor, porque ahora mis hijos quedaron sin papá. Ahora mis hijos quedaron sin mamá, pastor, ¿y yo qué voy a hacer? Y él o ella era el que respondía por la casa, pastor. O sea, todo yo me sé eso. Pero ¿no será que nos toca pensar un poco en que nuestros familiares y los seres humanos que se han ido, cercanos o lejanos, están en un mejor lugar en la presencia del Señor? Y nosotros por egoísmo quisiéramos tenerlos acá porque nos hacen falta. Hermanos, Dios sabe por qué hace las cosas. Y en nuestro segundo punto de predicación, la confianza tiene que estar puesta en el Señor. Dios sabe por qué se llevó un familiar. No lo entendemos, no lo entendemos. No estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo, porque oramos y clamamos para que Dios hiciera algo. Y al final Dios no lo hizo, hermano. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy maduros y muy inteligentes para no obedecerle a las acechanzas del enemigo, que trae estos pensamientos de suicidio, de desolación, de crisis, de depresión, porque el familiar se fue, porque todavía sigues enfermo, porque no has conseguido trabajo, porque si tus hijos están en la universidad entran a paro y no se pueden graduar y siguen en protestas y el país y todo lo que pasó. Entonces el diablo como que te va llenando de esto y en un punto hay personas que me han confesado y me han dicho, pastor, yo no le encuentro sentido a la vida. ¿Para qué seguir en este mundo? Imagínate el poder que ha podido esta situación generar y el diablo se ha metido y ha tergiversado todo. Vea, amada iglesia, yo les digo algo con la mano en la Biblia, como siempre les he hablado yo, con la transparencia que ustedes saben que me caracteriza, que algunas veces me meto en problemas es por eso, por ser frentero y transparente, porque en el asunto bíblico no podemos irnos por las ramas. Este asunto de la obediencia a Dios y la confianza en Dios, aun cuando las cosas estén mal,
en lo que la gente necesita, porque de Ramesés a Sucot es muy fácil obedecer. Oremos. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos este tiempo, Padre Santo, porque estamos absolutamente seguros que tú has hablado a nuestro corazón. Aquí hay gente que le ha cambiado la vida, sea porque se han movido de ciudad, porque ahora crecieron, porque se cambiaron de país, por la muerte de un familiar, por la pérdida de empleo. Pero aquí, Padre Celestial, hay una realidad. Tú eres el común denominador de la iglesia y no tenemos ningún tipo de dificultad cuanto de obedecerte a ti se trata. Hoy queremos elevar una oración de perdón, porque algunos de nosotros hemos contrictado al Espíritu Santo. Algunos de nosotros hemos sido abusivos contigo y hemos intentado pelear contigo porque te llevaste un familiar, porque todavía seguimos enfermos, porque las finanzas se fueron, porque la salud mental no está, y te hemos reprochado y reclamado aún tu voluntad, sabiendo en el fondo del asunto que tú sabes por qué haces tus cosas. Queremos pedirte perdón hoy nosotros como iglesia porque no necesitamos decir, es que yo me quejo delante de Dios con palabras literales. Necesitamos tener más actitud cuando Dios decide otra cosa para podernos quejar de Él. Necesitamos únicamente hacer mala cara cuando las cosas no pasan como nosotros queremos. Hoy nosotros, y creo que es el pensamiento de todos los que estamos conectados a esta hora, tenemos que pedirte perdón porque en algún punto de nuestra vida lo que tú has decidido a nosotros no nos ha parecido y hemos peleado contigo. Hoy queremos decirte, perdónanos, Padre, porque la verdad no estábamos sabiendo ni conociendo lo que estábamos haciendo. Permite, Padre Celestial, que esta oración de perdón que hacemos como iglesia, tú la puedas recibir, que pase del techo de nuestras moradas, de nuestras casas, y tú puedas entender que quizá nos ganó el dolor, quizá nos ganó el desespero, quizá nos ganó la soledad, quizá nos ganó la falta de los recursos financieros, y por eso de pronto reaccionamos así. Hoy nosotros pedimos perdón delante de ti, Padre Celestial, porque no es digno que habiendo mandado tú al Señor Jesucristo a morir por cada uno de nosotros a la cruz del Calvario, nosotros en algún punto de nuestra vida nos hayamos quejado de ti. Los que tenemos hijos sabemos qué significa el sufrimiento de un hijo. Cuando vemos a un hijo enfermo, nos duele el corazón y quisiéramos estar en el lugar de nuestro hijo para que no le colocaran las inyecciones a él, para que la hospitalización fuera para nosotros y no para nuestros hijos. Los que somos mamá y papá sabemos de qué estamos hablando. Ahora que pudo pasar por tu corazón de llevar a tu hijo a la cruz del Calvario a morir por los pecados de gente que ni te amaba. ¿Qué pudo pasar, nuestro Jehová de los ejércitos, por tu mente y por tu corazón, por llevar al Señor Jesucristo a la cruz y decirte, siento, Padre, que me has abandonado, cuando tú nunca abandonas? Yo sé, Dios, que tu corazón se rompió, yo lo sé, pero el Señor Jesús reaccionó así por el dolor que tenía de llevar todas las culpas y pecados sobre su humanidad. Hoy nosotros te pedimos perdón porque la paga de nuestra culpa y de nuestro pecado fue sobre Él por decisión tuya, porque tú nos amaste para podernos liberar. Que en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tú recibas esta oración de perdón. Por cuanto abogado tenemos, dice Juan, ante el Padre Celestial, intercede por nosotros, Señor Jesucristo. Te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Al único y sabio Dios, que merece la exaltación y la alabanza de la iglesia. Hemos orado, amén y amén, Señor.